Hello, my name is Luisa Fernanda Martinez Villadiego. I am living in Apartado and I am 17 years old. I belong to the CIAL Turbo Executive in the Engineering Industrial Program. Aquí les voy a explicar cómo fue que realicé el ejercicio número A, el cual me competió a mí. Este tiene tres premisas, la premisa P, la Q y la R. La premisa P dice que la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas. La premisa Q dice que las personas tienen el control sobre sus datos personales. La premisa R dice que las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Aquí vemos lo que sería el lenguaje simbólico de la misma, en el cual encontramos varios conectores lógicos, como por ejemplo tenemos la conjunción, tenemos la condicional, tenemos la negación y también podemos observar la disyunción. En el lenguaje natural y teniendo en cuenta qué significa cada premisa, diría así: la inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas, es la premisa P, y sería la conjunción. Las personas tienen el control sobre sus datos personales, sería la premisa Q. Entonces sería la condicional. Las personas no tienen el control sobre sus datos personales, sería la negativa de Q. O es la disyunción. Las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación, sería la premisa R. Después seguimos con la tabla manual. En la tabla manual hay que tener en cuenta de que hay una fórmula, es 2 elevado a la n. La n es el número de premisas. Como aquí encontramos 3 premisas, sería 2 elevado a la 3. Por lo tanto sería 8. 8 son las filas que nosotros vamos a hacer. Principalmente en la tabla de la verdad, en la tabla manual, empezamos con las premisas normalitas. Entonces por eso, la premisa P fue 4 verdaderas, 4 falsas. En la premisa Q fue 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En la premisa R fue verdadero, falso y así hasta terminar. Luego seguimos con la negativa de Q. Para hacer la negativa de Q necesitamos la Q. Entonces, como aquí dice que es verdadera, o sea que es verdadera la Q y nosotros estamos diciendo que no, entonces es falso. Como aquí dice que es verdadera la Q y nosotros estamos diciendo que no, es falso. Como aquí dice que es falso la Q y nosotros estamos diciendo que es falso la Q, entonces es verdadero. Y así lo dice sucesivamente hasta poder terminar. Después sigue la Después sigue, pues, los entre paréntesis. En este caso tenemos la conjunción que significa y tiene una regla. La regla dice que únicamente es verdadera si las dos son verdaderas. Para hacer esta necesitamos estas dos columnas, la de la P y la de la Q. Como aquí vemos que estas dos son verdaderas, entonces es verdadera. Como aquí vemos que las dos son verdaderas, entonces es verdadera. Como aquí es verdadero y falso, es falso. Como aquí es verdadero y falso, es falso. Como aquí es falso y verdadero, es falso. Y así vemos que es falso. Después sigue el otro entre paréntesis, en el cual tenemos la disyunción, que significa o. Esta también tiene una regla. Únicamente es falsa si las dos son falsas. Entonces, necesitamos la negativa de Q y la R para poder solucionar ese ítem. Entonces, como es verdadero y falso, verdadero. Como las dos son falsas, entonces es falso. Como las dos son verdaderas, es verdadero. Como una es falsa y la otra es verdadera, entonces es verdadero. Como una es verdadera y la otra es falsa, es verdadero. Como las dos son falsas, entonces es falso. Y así sucesivamente. Y lo último nos queda es realizar toda la operación, todo el lenguaje simbólico. Entonces, en este vemos que el conector que está uniendo los dos entre paréntesis es la condicional. La condicional tiene una regla, dice que únicamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, para solucionar esto necesitamos estas dos columnas. Como es verdadero, verdadero, es verdadero. Como la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso. O sea, se está cumpliendo la regla. Como aquí vemos que no está en el orden en el que dice la regla, entonces simplemente es verdadero. Aquí podemos ver que es una contingencia. ¿Por qué? Porque este resultado último del final nos dio tanto verdaderos como falsos. Lo último que hice fue utilizar la tabla de simulador que nos da la UNAT y así me doy cuenta de que realmente mi tabla manual la hice de forma correcta. Muchísimas gracias.